por una mujer. Eso está registrado en Juan capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Le vamos a dar lectura a modo de introducción. Vamos a ver quién era este personaje Judas y lo que la Biblia habla acerca de él. En Juan capítulo 12, verso 1 en adelante dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y preste atención aquí, verso 4 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón, y tenía la bolsa y sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces aquí nosotros encontramos alguna característica de Judas. Judas dice que era el tesorero del maestro, era el tesorero de Jesús. Él era el que se encargaba de la bolsa, dice, y también dice que él era un ladrón, y que él, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, Judas no estaba reclamando el derecho de los pobres, sino que Judas lo único que estaba buscando era que ese perfume hubiese sido vendido para poder sustraer de allí algún dinero y puede haber sido de algún beneficio. Entonces, este fue uno de los problemas de Judas. Judas amaba el dinero. Judas era codicioso. Es por eso que terminó vendiendo al maestro por 30 monedas de plata. Entonces, la Biblia también nos habla acerca de este personaje en Mateo 26, verso del 23 al 24. Nos dice la palabra del Señor que entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. La Biblia nos enseña de que Judas pertenecía al grupo de los 12. Judas era un discípulo escogido. Había un propósito grandioso sobre la vida de él. Pero Jesús sabía que él lo iba a entregar. Jesús sabía que este personaje llamado Judas era quien le iba a entregar, y él le dijo: aquel que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Recordemos que esto también tiene un significado. Nosotros sabemos que estamos en tiempo de celebrar el Pesaj, o lo que es la Pascua, y había un ritual que se hacía dentro de la Pascua, que era colocar en una vasija, colocar agua con sal y con perejil. Y cuando el pan, el masá, que era un pan que no tenía levadura, porque lo primero que se hace es sacar toda la levadura de la casa y se prepara un pan solamente con harina y con agua y un poquito de aceite de oliva. Ese pan era remojado en esa agua con sal y con perejil, y luego era comido. Eso era parte de la celebración. Hasta el día de hoy es parte de la celebración del Pesaj o de la Pascua. Eso es lo que, esa parte de la celebración de la Pascua es la que está sucediendo en este momento. Es el momento donde está el agua, la sal, el perejil, y Jesús está sumergiendo el masá, que es el pan sin levadura, y lo está comiendo. Y es por eso que él dice en este momento, dice: a la verdad le digo que el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Fue en ese mismo momento donde Jesús le da la aclaración de que Judas estaba haciendo lo mismo, y cada uno de los discípulos lo hicieron. Pero en ese momento
Judas estaba también colocando el masá para comerlo en ese momento. Entonces, es ahí donde Jesús dice, aquel que está metiendo la mano conmigo, ese es el que me va a entregar. Pero también dice, pero la verdad el Hijo del Hombre va a ser crucificado, va a pagar el precio y va a cumplir toda la palabra que está escrita en la palabra de Dios. Pero dice, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, indicando las consecuencias que iban a pasar en ese momento con este personaje. ¿Cuál es la pregunta o el estudio que nosotros vamos a realizar en esta noche? Quiero que nosotros podamos aprender algo que va a ser muy profundo. Así que yo quiero que prestes mucha atención, no te desconectes de esta transmisión, porque vamos a hablar acerca de algo que se nos ha enseñado durante mucho tiempo, porque muchos de nosotros creemos que una vez que Judas entregó a Jesús, él le dieron las 30 monedas de plata, dice la palabra del Señor que Judas se arrepintió, ojo, Judas se arrepiente. Y Judas va a devolver las monedas de plata. Al ver que el maestro estaba en condenación y que esto iba a mayores, Judas se asusta. Judas reflexiona, reacciona y se arrepiente. Y él va a devolver las 30 monedas de plata. Y va a los sacerdotes y le dice, ¿sabe qué? He hecho mal, quiero devolver esto. Y los sacerdotes le dijeron, a nosotros no nos interesa que tú te hayas arrepentido, tú ya lo entregaste y punto, ya no hay vuelta atrás, ya el caso ya era irreversible. Pero es por eso que él tira las 30 monedas de plata dentro del templo y él sale huyendo, ¿verdad? Es ahí donde nosotros creemos que eso es secuencial, que tal como está escrito en la Biblia sucedió. Pero lo que la Biblia nos está hablando en este momento, y lo vamos a ver, es de que los eventos no sucedieron secuencialmente. La Biblia nos está diciendo las cosas que sucedieron, mas no nos está diciendo en cuánto tiempo sucedieron. La Biblia dice que vino Judas, se arrepintió, tiró las monedas de plata, salió de ese lugar, se ahorcó. Y nosotros pensamos que todo eso sucedió en el mismo día, cuando si nosotros hacemos un estudio minucioso acerca de esto, nos vamos a dar cuenta de que todo esto no sucedió en el mismo día. Es por eso que la pregunta iba, ¿usted cree que Judas se ahorcó en ese mismo momento o se ahorcó después? Judas estuvo en el momento de la crucifixión de Jesús. Judas vio a Cristo resucitado después del tercer día. ¿Qué piensa usted? ¿Qué es lo que cree usted según el estudio que usted tiene acerca de la Biblia? Como les dije, yo quiero que ustedes interactúen conmigo. Yo quiero escuchar cuál es su posición, qué es lo que usted cree hasta el momento de hoy, porque vamos a estudiar, vamos a tener un tiempo lindo de estudio. Pero ahí veo que estamos 3 conectados y yo quiero que usted interactúe. ¿Usted cree que Judas inmediatamente se ahorcó o usted cree que Judas vio a Jesús resucitado? Vamos, empiece a comentar. Yo quiero que usted comente. Como les dije, vale equivocarse, pero yo quiero que nosotros aprendamos juntos. Quiero que usted también interactúe. Así que a ver, ¿quién es el primer valiente? Va con nota para el discipulado. Ahí está Vanesita, está Willy por ahí, Claudia, Franco, Yerena. Vamos a interactuar, vamos a interactuar. Franco dice, yo creo que él se ahorcó después de la crucifixión. Ya, muy bien. Entonces Judas estuvo en el momento cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo después resucitó al tercer día, todavía estaba Judas. Muy bien, ¿qué más creen? ¿Qué cree Vanessa? Mira, yo creo que estoy viendo a Vanesita conectada. Vanessa, necesitamos tu aporte. ¿Qué crees tú?
¿Estuvo Jesús después de la resurrección? ¿Vio a Cristo resucitado? ¿O Judas murió antes de que Jesús fuese crucificado? ¿Qué es lo que piensa Claudita Morales Ojeda? Y aquellas personas que están conectadas, vamos, quiero interactuar con ustedes, quiero que usted me diga para comenzar a enseñar. Vamos, es tiempo de entregar ahí su comentario. Franco ya respondió. Franco nos dice que él cree que se ahorcó después de la crucifixión. Muy bien, ya han ido adelantando el tema y vamos a ver lo lindo que se pone. ¿Alguien más que nos pueda aportar? Aporte, pregunte. Muy bien, continuamos entonces. Muy bien, vamos a empezar este estudio. Ya dimos una breve introducción acerca del personaje. Y yo quiero que ahí donde usted está me acompañe en Primera de Corintios. Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer del verso 3 al 5. Primera de Corintios, capítulo 15, verso del 3 al 5. Vanessa dice, cuando Jesucristo es crucificado, al ver las señales que hubo en el cielo, se ahorcó. Ya, muy bien, murió antes de la crucifixión. ¿Bien? Ahí ya tenemos dos posiciones. Franco dice que él se ahorcó después de la crucifixión. Y Vanesita dice que no, él se ahorcó, él murió antes de la resurrección del Señor. Muy bien, perfecto. Excelente. Excelente los aportes, los bendecimos. Bien, ahora vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 3 al 5. Primera de Corintios, capítulo 15, verso del 3 al 5, dice: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Mire qué interesante esta porción de la Escritura. En Primera de Corintios capítulo 15, verso del 3 al 5. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, ¿verdad? Esto Claudita también nos está aportando, nos dice, siempre se nos ha enseñado que Judas se ahorcó antes que Jesús muera. Muy bien, eso es lo que se nos enseñó tradicionalmente. Y vamos a estudiar, porque aquí justo leíamos Primera de Corintios que nos dice que Jesús, después de haber resucitado conforme a las Escrituras, se apareció a Pedro. Y luego que se le apareció a Pedro, dice, después se les apareció a los 12 juntos. Entonces, cuando habla acerca de los 12, ¿a quién se refiere? Porque si hubiese dicho se le apareció a Pedro y luego se le apareció a los 11, ahí ya cambia el sentido de la palabra, pero la palabra aquí nos despierta una inquietud. Nos despierta el anhelo de poder estudiar y poder ver si lo que realmente esto es verídico. Porque no hay error en la Escritura. La Biblia dice que se le apareció a Pedro y luego se le apareció a los 12. Interesante, ¿verdad? Entonces, porque si esto es verdad, si Jesús se le apareció a Pedro y luego se les apareció a los 12 juntos, entonces Judas no había muerto antes de la crucifixión. Entonces la Biblia nos está diciendo que Judas estaba presente al momento de la resurrección.
Pero vamos a estudiar para ver si esto es cierto, porque no solamente podemos quedarnos con un versículo para poder sacar una doctrina en cuanto a esto. Entonces para eso nosotros vamos a estudiar un poquito más de esto. Se nos ha enseñado durante mucho tiempo que se nos enseñó de que Judas murió antes de la crucifixión de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un versículo en Mateo que nos dice que Judas entregó al Señor, recibió la recompensa, las 30 monedas de plata, luego él se arrepintió, fue a entregar, no se la recibieron los sumos sacerdotes, tiró las monedas de plata, luego dice que él salió, se fue y se ahorcó. Nosotros, a base de ese capítulo 27 de Mateo, nosotros creemos de que eso fue lo que pasó inmediatamente, pero no fue así. La Biblia nos está enseñando las cosas que pasaron, los sucesos que acontecieron, pero eso no significa de que sucedió en el mismo día. ¿Me entienden? Entonces, por ese versículo nosotros pensamos que fue crucificado antes de... Pero hay otros versículos que nos enseñan a nosotros que en realidad Judas no se ahorcó antes de la crucifixión y antes de la resurrección. Él se ahorcó después de ver a Jesucristo resucitado. Eso es tremendo. Muy bien, entonces vamos a estudiar primero algo que tenemos que entender, es esa parte de 1 de Corintios en el versículo 5, donde dice, y después se presentó a los 12. Vamos a identificar a quién la Escritura se está refiriendo con el tema de los 12. ¿Quiénes son esos 12? Bueno, nosotros sabemos que son los discípulos, ¿verdad? Entonces, pero vamos a colocarle un poquito de fundamento a esto para que nosotros podamos no tener ni la menor duda de lo que se está refiriendo aquí es a los 12. En Lucas capítulo 6, verso 13 al 16, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 6, verso 13 al 16. Dice, al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, ahí iban dos, Pedro o Simón, y su hermano Andrés, 2. 3, Jacobo. 4, Juan. 5, Felipe. 6, Bartolomé. 7, Mateo. 8, Tomás. 9, Jacobo, hijo de Alfeo. 10, Simón, al que llamaban Celote. 11, Judas, hijo de Jacobo. Y 12, Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Entonces aquí nosotros encontramos a 12 de ellos. Cuando la Biblia habla acerca de los 12, está incluyendo a Judas Iscariote, que está dentro de este grupo de 12. Entonces, esto nos confirma que lo que está en 1 de Corintios capítulo 15, verso 5, puede ser hasta el momento de que Judas haya estado en ese momento ahí. Entonces, si Judas pertenecía al grupo de los 12, entonces vamos a estudiar un poquito más, porque aquí entra a discusión algunos comentarios de algunos estudiosos de la palabra que dicen que no, ese no era Judas, sino que ahí ya se le estaba contando a Matías, que fue el discípulo que iba a reemplazar a Judas Iscariote una vez que él murió. ¿Se acuerdan de que luego Pedro y los apóstoles hicieron un sorteo, lo colocaron a suerte para poder ver quién iba a ser el sucesor de Judas Iscariote, porque se tenía que completar el número de 12. Es por eso que ahí sacan a suerte y es elegido Matías, el discípulo. Y hay algunos que dicen, no, estos 12, ahí ya se está contando a Matías, pero a través de las escrituras nosotros nos damos cuenta de que no es así. Y lo vamos a comprobar. Muy bien, entonces seguimos hasta el momento. Entonces
Hechos, capítulo 1. Nos vamos hasta el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, verso 24. Hechos, capítulo 1, verso 24. La palabra del Señor dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Muy bien. Entonces, esto es lo que la gente o algunos estudiosos de la palabra dicen, que se está contando a Matías como uno de los 12, pero no es así, porque esto sucedió más adelante, esto sucedió después. Eso no a nosotros no nos da la garantía todavía de que Matías haya sido uno de los 12. No fue así. Ahora, puesto que solo hasta este punto Matías fue enumerado, hasta Hechos capítulo 1, verso 24, recién a partir de allí se le empieza a contar a Matías como uno de los apóstoles. Pero aquí, hasta este momento, ya Judas había muerto. Muy bien. Antes no lo contaban. Antes de Hechos, desde que Pedro y los apóstoles escogieron mediante suerte a Matías, antes de eso no era contado. Hasta aquí ya Judas Iscariote había muerto. Muy bien. Entonces, cuando nosotros encontremos la expresión de los 12, se está refiriendo cuando Judas Iscariote todavía estaba dentro. Eso quiere decir que cuando Lucas 6:13 habla acerca de los 12, incluía a Judas. Por otro lado, cuando la expresión se refiere a eventos que sucedieron después de la inclusión de Matías, entonces lo que quiere decir es la nueva composición del grupo que excluyó a Judas e incluyó a Matías. Muy bien, entonces vamos a seguir estudiando la palabra y vamos a entrar a analizar los 4 evangelios: el evangelio de Juan, el evangelio de Marcos, Mateo y Lucas. Aquí hay un punto que va a desatar algo muy interesante dentro de nuestro estudio. Y vamos a comenzar por lo que dice Juan. Juan nos habla y nos da una parte muy fundamental para que nosotros podamos entender de que Judas en realidad sí estuvo en la resurrección del Señor. Vamos a ir desglosando y vamos a ver a la luz de estos 4 evangelios lo que la palabra del Señor nos enseña. Mira lo que dice Juan y acompáñame a Juan capítulo 20, verso 19. Juan capítulo 20, verso 19. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, le dijo: paz a vosotros. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Sigamos, quiero que me acompañes al verso 24. El verso 24 dice:
Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Qué interesante esto. Quiero que tú te grabes en tu mente este versículo, Juan 20:24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces, dice la Biblia en Juan 20, que llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, las puertas estaban cerradas porque los judíos estaban temerosos, porque en ese tiempo nadie podía declarar que era seguidor de Jesús el Mesías, porque si no lo excluían de las sinagogas, etcétera, etcétera. Pero Jesús apareció, las puertas estaban cerradas, pero Él apareció de improviso, con el cuerpo glorificado, y les dijo, paz a vosotros. En ese tiempo de aparición, estaban los discípulos ahí, pero faltaba uno. ¿Quién es el que faltaba? Juan 24 dice, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces, allí solamente habían 11 discípulos. 11 discípulos estaban cuando en la primera aparición de Jesús a sus discípulos. Quiero que tengas en mente, aquí habían 11. ¿Y quién era el que faltaba? Tomás, al que llamaban Dídimo. Tomás no estaba en ese lugar. ¿Dónde estaba? Qué sé yo, no estaba. Pero no estaba. Este era el que no estaba. Porque esto nos va a llevar a entender los otros evangelios. Entonces, ya teniendo claramente de que en esta reunión solamente se encontraban 11. Y el que faltaba era Tomás, llamado Dídimo. Muy bien. Cuando nosotros nos vamos al Evangelio de Lucas, nosotros nos encontramos aquí en el capítulo 24, Lucas 24, verso 33 al 36. La palabra del Señor nos enseña, dice, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 y a los que con ellos estaban, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Este es el mismo evento que está pasando en el libro de Juan. Dice que Jesús se le apareció en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero aquí la Escritura no nos dice que Dídimo, ¿verdad? Que Tomás el Dídimo, llamado el Dídimo, no está. Pero sí nos dice que levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Juan, el Evangelio de Juan nos dice que estaban 11, porque Tomás el Dídimo no estaba. Y aquí Lucas nos los vuelve a reiterar. Aquí no nos dice que Tomás no estaba, pero nos dice que habían 11. De los 12 habían 11, ¿verdad? Y aquí Jesús ya estaba resucitado. Jesús se aparece en medio de ellos, en medio de los 11, y les dice, paz a vosotros. Si el faltante es Tomás, llamado el Dídimo, eso quiere decir de que Judas Iscariote estaba en este momento, en aquella aparición de Jesús en ese lugar. Lucas lo está confirmando. Juan lo confirma. Lucas lo reitera. Marcos 16, verso 9 al 13. Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice. Habiendo pues, estamos en Marcos capítulo 16, verso 9 al 13. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios.
Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, y estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron, ¿verdad? Entonces, siempre me acuerdo de un chiste que decían algunos predicadores o maestros con las cuales nos reuníamos, y decían: siempre que tú quieras que una noticia se riegue en un lugar, cuéntaselo a una mujer. Porque la mujer es buena para comunicar, la mujer es buena para anunciar. Es por eso que el Señor, a la primera persona que se le apareció fue una mujer. Y ¿qué hizo la mujer? Empezó a contarlo a todas las personas, ¿verdad? Por eso la Biblia dice: yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, y que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. O sea, la mujer va y les dice: el Señor ha resucitado. Pero ellos no le creyeron. Jesús se aparece, dice, a 2 de sus discípulos, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino a Emaús, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Marcos, en el verso 14, continúa, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Marcos, una vez más, está diciendo que finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó la incredulidad. El mismo evento en los 4 evangelios, que refuerza que aquí los 11 estaban sentados. Muchos en algún momento pensaron que cuando leían solamente Lucas o cuando leían solamente Marcos, pensaron de que estos 11 se referían a que Judas Iscariote ya se había suicidado en el principio, antes de la crucifixión. Pero la Biblia desmiente eso totalmente, porque Juan nos enseña que el discípulo que está faltando aquí no es Judas, sino que el discípulo que está faltando aquí es Tomás, llamado el Dídimo. Y nosotros, cuando leíamos este versículo, pensábamos que se refería a Judas Iscariote, que se había suicidado. Pero no, la Biblia está diciendo que Judas Iscariote está en este momento. Está dentro, está viendo a Jesús, al mismo que él entregó. Lo está viendo resucitado. Está viendo el cumplimiento de la palabra aquí manifestado. Qué tremendo eso. Él lo vio, él estuvo con ellos. Estuvo con los discípulos reunidos. Y el maestro se le apareció. Marcos lo está aclarando. Marcos lo aclara. Entonces nosotros tenemos que entender de que aquellas cosas que se nos enseñó en algún momento estuvo errado. No es así, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia enseña de que Judas estaba presente después de la resurrección de Jesucristo. Él lo vio, él lo pudo ver, ¿verdad? Él lo pudo ver. Él pudo ver a Jesús. Y quiero que nosotros podamos ver cuál es el versículo por el cual a nosotros nos llevó a pensar que Judas se suicidó antes de la crucifixión de Jesucristo. Mateo 27, del 3 al 5. Si alguien lo puede colocar en un comentario este versículo, Mateo capítulo 27, verso del 3 al 5. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, del 3 al 5. Vamos a colocarlo. A ver
Si alguien lo puede colocar, fantástico. Sería de mucha ayuda. Mateo capítulo 27, verso del 3 al 5. Mateo capítulo. Si alguien puede colocarlo, Mateo capítulo 27, verso del 3 al 5. Si no, voy a ver si puedo entrar rápidamente al grupo, ver la conexión y poder mandarlo. Si usted lo puede hacer, sería fantástico. Mateo capítulo 27, para que lo podamos leer juntos. Ahí está. Ahí lo tengo, se lo voy a colocar ahí. Ahí se lo mandé. Vamos a leerlo juntos. Ahí está. Dice la palabra del Señor. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Verdad? Este es el versículo o la porción de la escritura que nos ha llevado al error. ¿Por qué? Porque pensamos de que este evento fue en el mismo día. Lo que la Biblia nos está diciendo es que ciertamente todo esto pasó, todo esto sucedió, pero la Biblia no nos está diciendo que esto sucedió en el mismo día, sino lo que la Biblia nos está diciendo son los sucesos que le acontecieron a Judas paso por paso, pero no te está diciendo que esto sucedió en el mismo día. Judas dice: se arrepintió, y la muestra de su arrepentimiento fue su acción. Él fue y devolvió las monedas de plata. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los principales sacerdotes y los ancianos no le quisieron recibir ese dinero, diciendo él declaró su pecado y él dijo: yo he pecado y he entregado sangre inocente. Él lo está confesando, él está confesando su pecado. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y él agarró y arrojó esas monedas de plata en el templo. Y dice la Biblia que salió, fue y se ahorcó. Pero tenemos que entender de que la Biblia no se contradice, sino que aquí lo que la palabra del Señor nos está indicando, todas las cosas que sucedieron, todas las cosas. Salió, fue y se ahorcó más adelante, no en este mismo instante. Porque Mateo 27, lo que está hablando en realidad no es acerca de Judas. Mateo 27, todo lo que habla es acerca de la pasión de Jesucristo y cómo Él va a entregar su vida en un madero para cumplir el plan, el propósito, el diseño que Dios tiene con Él. Dentro de ese capítulo 27 se abre un paréntesis para hablar acerca de esto. Entonces solamente es un paréntesis, no se está extendiendo, sino nos está dando las cosas a grandes rasgos. Porque el tema esencial de Mateo 27 es otro. Aquí no está hablando de Judas, está hablando acerca de la pasión de Jesucristo. Cómo Él se entrega, cómo Él muere por ese amor, por la humanidad y por el mundo. Dentro de ese capítulo 27 se abre un paréntesis para hablar acerca de Judas Iscariote. Y nos revela a grandes rasgos todo lo que sucedió. Porque la Biblia también dice, más adelante, dice que los principales sacerdotes tomaron esas piezas de plata y dijeron: no es lícito que nosotros lo podamos echar en la bolsa del tesoro, en las ofrendas, porque es precio de sangre. Entonces después, ¿qué es lo que hicieron? Fueron a consultar acerca de un terreno. Compraron, dice, un terreno para sepultura de extranjeros. Pero ustedes saben que eso no se hace en un solo día.
¿Me entiendes? Si en ese terreno fue donde se ahorcó Judas, entonces tuvieron que pasar muchos días para eso. Porque para que tú puedas comprar un terreno no es de la noche a la mañana. Tú primero tienes que ir a ver qué tipo de terreno es, si cumple con las expectativas que tú quieres. Tienes que escoger el terreno, tienes que verlo. Para eso también tienes que negociar con ese terreno. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Si aquí en nuestros tiempos eso demora tiempo, imagínense en ese tiempo, ¿me entiendes? Que no había internet, que no había lugar, había que ir, los transportes no eran como los que tenemos nosotros. Entonces, eso tuvo que haber sido en varios días. El haber hecho un contrato, el haber cerrado la venta, el haber pagado y el haberte dado el título legal de lo que tú necesitas para que tú puedas utilizar ese terreno. Entonces, dentro de nuestra lógica, no pudo haber sido el mismo día tampoco, ¿me entiendes? Todo eso simplemente nos está dando un extracto o se está abriendo un paréntesis dentro de Mateo 27 para que nosotros podamos entender lo que le sucedió a Judas, pero no está hablando de que fue el mismo día. Pero muchas veces nosotros lo leemos así al garrotazo y creemos que sucedió tal como dice aquí, que arrojó el dinero, salió, se fue, inmediatamente se ahorcó. No pasó así. Está hablando lo que sucedió, sí, y fue así. Él dejó, tiró las monedas, pasó, salió de ese lugar, correcto, se fue. Pero de ahí a que se ahorcó, eso no fue el mismo día. Él se ahorcó, sí, pero fue en otro tiempo. ¿Me entiendes? Aquí la Biblia me está dando la sucesión de los hechos que pasaron, pero no me está dando los tiempos. ¿Me entiendes? Salió, se fue, pero se ahorcó, sí, se ahorcó, pero fue después, incluso después de que Jesús resucitó. Y como dice la Escritura en todos los evangelios, en Juan, en Lucas, en Mateo, en Marcos, que Él estuvo y vio a Jesucristo resucitado. Yo creo que para Él fue demasiado eso. Fue el ver el cumplimiento y el sentir la traición que lo llevó a Él a suicidarse. Así que, amados, esta ha sido la lección de hoy día. Ha quedado claro que no fue Matías, fue Judas Iscariote, el personaje que estuvo. Él no murió antes de la crucifixión, Él se ahorcó después de haber visto a Jesucristo resucitado. Así que Dios los bendiga. Vamos a estar mañana también, vamos a estar haciendo una transmisión, una enseñanza. No se quede con esto, estúdielo. Y si por ahí le surge alguna incógnita, alguna pregunta, hágamela saber. Hágamela saber, que gustosamente vamos a estar allí para poder responderlo. Y si tiene alguna pregunta de otro tema también, gustosamente vamos a poder charlar, conversar. Los bendecimos, mucha fortaleza en este tiempo. Sabemos que no son buenos tiempos para nosotros, pero sabemos que esto va a pasar, esto tiene fecha de caducidad. El Padre nos va a sostener y ahora este es un tiempo también para poder ayudarnos como hermanos. Aquellas personas que están pasando necesidad, háganosla saber, para ver de qué manera nosotros también podemos ayudar o gestionar para poder conseguir recursos para poder apoyarnos. Somos una familia, somos una comunidad. Si alguien también tiene el anhelo de poder bendecir a alguna familia que está pasando en necesidad, háganosla saber para hacer canales de bendición, para poder ayudar. Primeramente, dice la palabra del Señor, a nuestros hermanos de la fe, y luego también a aquellas personas que están pasando necesidad y que nosotros podemos ayudar. No podemos ayudar a todos quizás, pero sí a las personas que estamos más cercanos. Así que ayúdanos a ayudar. Si tienes algo para cooperar, bienvenido sea, lo acopiamos y entregamos también a aquellas personas que están necesitando. Shalom, shalom, los bendecimos y hasta el día de mañana en una nueva conexión. Bendiciones, bendiciones.